Volver a comenzar. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos está diciendo a nosotros catequistas que debemos estar atentos a doctrinas que no son de Dios, y ustedes como catequistas deben preocuparse por la formación de los futuros de la iglesia, que son los niños, que son los jóvenes, ¿sí? Entonces, para eso, primera cosa importante, y aprendamos de esto, porque Dios se vale de cosas tan sencillas para enseñarnos a nosotros. Primera cosa importante, que ustedes y yo debemos aprender a escudriñar la palabra de Dios. Segundo, debemos aprender a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee pausadamente, se lee detenidamente, se lee bien para que la podamos entender, porque si no se lee bien la palabra de Dios, entonces es donde caemos en ciertas herejías. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado decir, es que dice la palabra de Dios, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Cierto o falso? Y eso no está en la palabra de Dios. ¿Que cuánto hemos escuchado decir, por ejemplo, que la cruz es maldita? ¿Sí o no? ¿Ustedes no han escuchado que la cruz es signo de muerte, que la cruz es maldición, que la cruz es maldita? Y eso son mentiras, porque eso no está en la palabra de Dios. Eso no está en la palabra de Dios. Vamos, le cambiaron la Biblia al seminarista. Vamos a ver. Claro, bueno, del principio. Vuelvo otra vez a leer. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Algunos renegarán de la fe. Pásame la Biblia esa para acá, hágame el favor. No, como que está mal escrito, hágame usted el favor. ¿Cómo usted va a decir que la palabra ya está mal escrita? A ver, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán. Apostatarán. ¿Saben qué significa apostatar? Significa renegar, significa renunciar, significa salirse, significa separarse de la verdadera fe. Dice apostatar, yo apoyo. Muy bien, no apostar. Muy bien. Apostatar significa salirse, renunciar de la verdadera fe, ¿sí? Ahora, en esta versión de la Biblia dice claramente, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán. Fíjense, apostatar significa renegar, renunciar de la fe. Ahora, la primera pregunta es, querido catequista, ¿por qué muchos jóvenes renuncian a la fe? Porque no están bien formados. Y si no están bien formados, entonces lógicamente van a renunciar de la fe. ¿Cuántos catequistas se les dijo hoy hay tema de formación y colocamos miles de excusas? No hay gasolina, no hay esto, no hay aquello. Pero como yo le digo al padre Luis Medina, si apuesto que les hemos dicho a los catequistas, hay carne asada, hay cerveza y hay rumba. No, eso no falta es nadie, no falta es nadie. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta sacar tiempo para formarnos. Por eso yo le felicito a cada uno de ustedes quienes hoy vinieron a esta formación. Entonces, fíjense cómo el Espíritu le está diciendo a ustedes. Ojo, hay muchos que van a renegar de la fe. ¿Cuántos niños no le han dicho a ustedes, cómo creo yo en Jesús Eucaristía? Catequista, ¿cómo se lo explica usted a los niños? ¿Cómo le explica a usted que en el Evangelio de San Juan capítulo 6, a partir del versículo 35 en adelante, el Señor dice, yo soy el pan de vida eterna? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. ¿Cómo se lo explica usted a los niños? Entonces tiene que buscar una manera, tiene que buscar una forma y no dejar que ciertas doctrinas entren en la vida de nuestros formandos, que son los niños y jóvenes de la catequesis. Vamos a seguir qué dice la palabra de Dios. Para seguir espíritus seductores. Para seguir espíritus seductores. ¿Cuál es ese espíritu seductor? Vamos a ver. Y doctrinas diabólicas. El espíritu seductor es aquel que viene ¿de dónde? Del diablo. Aquel que viene del diablo. Aquel niño que lo inscribieron en la catequesis, nunca fue a la catequesis y entonces hace la primera comunión. A mí me da a veces mucha tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a la catequesis y entonces no realizan la primera comunión. Yo por eso a los catequistas de mi parroquia les dije, ahorita a partir de este año yo mismo voy a llevar el control. El muchacho que no vaya a misa, no se le firma la hoja y 3 inasistencia, para afuera va, ¿sí? Porque necesitamos católicos bien formados. No, que usted nos está obligando. A veces toca obligar para que la gente pueda entender.
Porque ¿sabe cuál es el problema? Que tenemos doctrinas diabólicas en nuestro mundo. Hay doctrinas diabólicas. El diablo está con nosotros. Y si usted no quiere creer que el diablo está con nosotros, leamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Muy bien. Seminarista, se bloqueó el seminarista de que comencé yo. Pobre criatura. Me vine cuando leí clase pollo. Póngame pila. Capítulo 12, versículo 9. ¿No? Los seminaristas dicen que yo soy muy malo dando clases. Yo no soy muy malo. Lo que pasa es que yo sí les exijo, compañero. ¿Sí? Porque para llegar a ser cura, mira, hay que sudarla. No como los pastores evangélicos que dicen: el Señor me reveló anoche que voy a ser pastor. Y agarra 10 bobos y se va y funda una iglesia. ¿Sí? No, eso no es así. Porque dice claramente Jeremías capítulo 14, versículo 14: tengan cuidado con los falsos profetas, porque andan diciendo cosas que yo no les he dicho. Dicen que vienen en mi nombre, que yo los mandé, cuando todo eso son puras mentiras, dice la palabra de Dios. Vamos a ver cómo el diablo está con nosotros. Con nosotros no, cómo el diablo está en la tierra. El diablo está en la tierra. Ahora el detalle está si usted quiere que el diablo esté a su lado o no. Vamos a ver. El dragón grande, la antigua serpiente. Escuche, el dragón grande, la antigua serpiente. Vamos a ver cómo se llama. Conocida como el demonio o Satanás. ¿Cómo se llama el dragón grande? Demonio o Satanás. Vamos a ver dónde está. ¿En el cielo o en la tierra o en el infierno? Fue expulsado, el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra. ¿Dónde está? En la tierra. Para aquellos que dicen que el diablo está en el infierno. No, compañero. El diablo está en la tierra. Entonces, querido catequista, si ustedes y yo no formamos bien a nuestros jóvenes, a nuestros niños, entonces viene el seductor del mundo, que en este caso el seductor del mundo es el señor Satanás, el señor diablo, y se mete en medio de la formación. Por eso, catequista, ustedes y yo debemos tener primero una buena preparación y segundo una buena metodología para enamorar a nuestros jóvenes y a nuestros niños de la iglesia verdadera fundada por Cristo. Porque a veces decimos: no, es que los jóvenes y los niños no van porque el cura es muy malo. No van porque no tienen una fe sólida. Porque el cura podrá ser muy malo, pero la gracia de Dios sigue siendo la misma, ¿sí? Indistintamente. Ahora, el detalle está cómo estamos formando nosotros a nuestros jóvenes, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice la segunda lectura, ¿no?, de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Presten atención. Hay que hablar de un Cristo. Y dicen los protestantes: la cruz es maldita, la cruz es signo de muerte. Porque cuando usted va por la calle y ve una cruz, ¿qué dice? Ahí se murió alguien. Por eso nosotros los protestantes, los testigos de Jehová, los evangélicos, no creemos en la cruz. Y resulta que Pablo, el primer predicador de los gentiles, siempre habló de un Cristo crucificado. Vamos a ver. Hermanos, cuando llegue a la ciudad de ustedes para anunciarles el evangelio. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ¿quién? De ustedes, a predicarles ¿qué cosa? El evangelio. Vamos a ver cómo se predica el evangelio. Y esto es importante porque resulta que ustedes, catequistas, cuando están formando a sus jóvenes y a sus niños, ustedes lo que están haciendo es predicándoles ¿qué es lo que ustedes están haciéndole a los niños? Predicándoles Entonces no es solamente una tarea propiamente de los sacerdotes, es una tarea de todos los cristianos. Voy a poner un ejemplo. Ustedes recuerdan aquello que sucedió cuando Jesús iba caminando, iba mucha gente que le apretucaba y una mujer le tocó el borde del manto de Jesús. Esa mujer no conocía a Jesús, esa mujer nunca había visto a Jesús, pero alguien le habló a esa mujer. ¿De quién? De Jesús. Yo me imagino cómo le hablaría a esa persona, cómo le diría: mire, hay un hombre que es fulano de tal, se dice llamar Jesús, que es de Nazaret, que se dice llamar el Hijo de Dios, puede curar enfermos, puede hacer esto, puede hacer aquello, puede hacer esto. Y esa mujer se convenció tanto de ese mensaje que ella tuvo que haber recibido, que lo único que dijo es: si yo tocara el borde de su manto, quedaría con nada. Es decir, que con solo escuchar, esa mujer se llenó de fe, una fe sincera, una fe puesta en el Señor. Y luego viene Jairo que le dice:
esto va donde el Señor Jesús, lo ve, se postra, se tira a su pie y le dice: Señor, ven a mi casa para que sane a mi hija. Tampoco había visto a Jesús, pero escuchó el mensaje, fue donde Jesús y Jesús le dijo: nunca había encontrado tanta fe. ¿Sí? Tu hija no está muerta, tu hija está dormida. Y fue y la resucitó. Y los que estaban allá llorando porque la niña se había muerto se reían de Jesús. Me parece mucho a cuánto están dentro de la iglesia y se ríen de aquellos que vienen buscando al Señor. Caemos muchas veces en ese pecado, ¿sí? Porque creemos que los únicos que debemos estar allí somos nosotros. No, la iglesia tiene que estar abierta para todo el mundo, para todo el que quiera venir a buscar al Señor. Y por eso el Señor le dijo: saquen toda esta gente de aquí. Y se llevó consigo a Jairo, su familia, y a Pedro y a Juan, si mal no recuerdo, a Santiago y a Juan, y resucitó a esa niña. Ahí sí, los que se reían quedaron admirados, porque Jesús había hecho la obra. Entonces, fíjense lo que dice Pablo: cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el evangelio. Ustedes hoy van a llegar a sus parroquias, a sus comunidades, y tienen que ir con la idea de que ustedes, en el momento en que inicien la catequesis, tienen que ser anunciadores del evangelio. ¿De quién? De Cristo. Vamos a ver qué más dice. No busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana. No busqué hacerlo mediante la ¿qué? Elocuencia del lenguaje. Catequistas, el querigma se anuncia con palabras sencillas. Eso es muy importante, con palabras sencillas, que puedan llegar al corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de la catequesis de adultos, de lo que nosotros estemos formando. Sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Dice Pablo: resolví hablarles ¿de quién? De Jesucristo. Y para los evangélicos, de un Cristo crucificado. Por eso nosotros los católicos tenemos la cruz con el Cristo crucificado. No adoramos la imagen, adoramos el misterio que hay de la crucifixión de Jesús, porque en la cruz Cristo clavó nuestros pecados y nos dio la gracia de alcanzar la vida eterna. Por eso hablamos de un Cristo siempre crucificado, porque es la expresión máxima del amor de Dios. Dios que dio a su Hijo, el Padre que dio a su Hijo para darnos a nosotros la vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios: maldita no es la cruz. Cuando un protestante le diga a ustedes: es que la cruz es maldita, pregúntele, dígale: deme un capítulo, deme un versículo donde diga que la cruz es maldita. No está. En cambio, sí dice: maldito el que cuelga de la cruz. Es decir, Cristo fue el que se hizo maldición para darnos a nosotros la bendición, la dicha de la vida eterna. Vamos a ver qué más dice Pablo. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé, les prediqué el evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. ¿Los convenció por medio de quién? Del Espíritu. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios cada vez que vamos a iniciar la catequesis la gracia del Espíritu Santo. Les voy a regalar una cita. Cuando ustedes comiencen la catequesis, lleven la Biblia, y siempre que inicien la catequesis con los niños, lean el capítulo 9 del libro de la sabiduría. Libro que en la Biblia protestante Reina Valera no existe. Ellos se lo quitaron porque ellos se creen más poderosos que Dios y no atendieron a la profecía que dice Apocalipsis: anatema sea el que le quita o el que le ponga algo a la palabra de Dios. Sabiduría capítulo 9, lean todo el capítulo 9. Cada vez que inicien la catequesis, háganlo con ese libro, con ese capítulo. Sabiduría capítulo 9. Es pedirle la sabiduría a Dios para entender, para comprender, para que esa palabra haga vida en cada uno de nosotros. Se la regalo para que cuando estén en sus casas puedan. La tiene ahí ubicadita, sabiduría. No, espera un momentico, hágame el favor. Sabiduría capítulo 9 dice:
Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, por tu palabra hiciste todas las cosas, y por tu sabiduría formaste al hombre para que domine a todas las criaturas por debajo de ti, para que gobierne al mundo con santidad y justicia y tome sus decisiones con recta conciencia. Dame pues la sabiduría que comparte tu trono y no me excluyas del número de tus hijos. Fíjense, el autor le está pidiendo a Dios que le dé ¿qué cosa? Sabiduría. Y eso es lo que nosotros necesitamos, y que ustedes le enseñen a sus hijos que a Dios, a los formandos, que a Dios hay que pedirle ¿qué cosa? Sabiduría. Mírame, soy tu sirviente. Eso somos nosotros. ¿Qué somos nosotros del Señor? Simples servidores. Servimos al Señor. Desde el Papa para abajo es un simple servidor. Y así sucesivamente todo el capítulo 9 habla de cómo pedirle a Dios esa sabiduría, que nos ilumine. Eso es lo que ustedes tienen que pedirle a Cristo el Señor. Ahora bien, el evangelio que hemos escuchado comienza diciendo que nosotros somos ¿qué cosa? Ante la mano los que vinieron a misa. Sal de la tierra. Vamos a ver. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de ¿qué cosa? Ustedes son la sal de la catequesis. La catequesis es aburrida si el catequista es un aburrido. El niño aprende si el catequista sabe. El niño no aprende si el catequista no sabe. Porque, padre, es que el niño no sabe leer y no sabe escribir, pero hay métodos, ¿sí? Porque si usted a un niño que no sepa leer y no sepa escribir le pone a repetirle la oración del Padre Nuestro, del credo, de la Dios te salve, el rezo del Santo Rosario, se lo aprende mejor que incluso los que saben leer y escribir, ¿sí? Entonces hay que utilizar ¿qué cosa? Métodos para poder llegar a los niños, para poder llegar a ellos. Por eso dice el Evangelio: ustedes son la sal de la tierra. A veces le echamos la carga de la formación a los sacerdotes. Es que el padre no. Usted tiene una responsabilidad. Usted decidió darle una respuesta al Señor cuando te llamó para ser catequista. Dios te está llamando, dale una respuesta. Busca los medios, busca la manera, busca la forma de que esos niños aprendan. ¿Sabe qué es triste? Que cuando uno como sacerdote llega a confesar niños para primera comunión y uno le dice Ave María Purísima, y en vez de responder sin pecado original concebida, hacen... Le dimos todo el método, padre. Todos los libros se lo dimos. Sí, usted le pudo haber dado todos los libros, pero no le enseñó lo más importante. No le enseñó a hacer el rezo del Santo Rosario. No le enseñó a vivir la Eucaristía. Cuando van a la misa, entonces el niño está sentado en la última banca. No, usted como catequista tiene que decirle: ustedes se me van a sentar adelante. Ustedes tienen que aprender, porque ellos son el futuro de la iglesia. Y eso nos corresponde a quién, a cada uno de nosotros. Como catequista tenemos que hacerlo. Si yo como sacerdote formador del seminario, en este caso como profesor, no le exijo a estas criaturas que son las que nosotros formamos, ahora imagínense qué podrá hacer de la iglesia. Nada. Porque necesitamos sacerdotes bien formados, que conozcan la palabra de Dios, que sepan escudriñar la palabra de Dios, y que no le digamos a la gente herejías, sino que le digamos a la gente lo que dice la palabra de Dios. Entonces ustedes como catequistas tienen esa obligación. Ustedes tienen que ser sal en la catequesis. La catequesis sigue adelante porque ustedes, a pesar de todas las dificultades, le echan pierna, le echan ganas, como decimos criollamente en nuestro país, Venezuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes aman la vocación. Esa es una vocación. Ser catequista es una vocación. Y esa vocación tenemos que tenerla siempre con sal. Fíjense lo que dice la misma palabra de Dios. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá qué cosa? Ay, es que yo dejé de ir a la iglesia porque es que se cura, eso es un problema. O sea, ¿quién perdió la sal? ¿El cura o usted? Usted. El cura sigue siendo cura. Usted fue el que pasó de ser salado a ser simple, insípido, que no sabe nada, ¿sí? Que no sabe a nada, en pocas palabras. Entonces, si la sal deja de ser salada, ¿con qué se le va a dar sabor? Si ustedes pierden el sabor de su vida, ¿cómo le van a dar sabor a la vida de los niños, de los jóvenes? Entonces, por eso el día de mañana tenemos jóvenes que van a recibir la confirmación y no saben lo que están recibiendo. Van a recibir la Eucaristía y no saben lo que están recibiendo. Una vez en unas comuniones que yo hice en la parroquia, se ve el niño mostrándole la forma a la gente, a los que estaban ahí.
Yo porque no lo casé, a mí fue lo que me dijeron, pero donde yo lo agarré, le arrimo un solo cachetadón para que aprenda a respetar al Señor, ¿sí? Pero eso se aprende ¿a dónde? En la catequesis. En la catequesis. Cuando usted llegue a la iglesia a dar catequesis, lo primero que tiene que enseñarle a sus hijos ¿qué es? Llévelo al Santísimo. Allá dígale, mire, aquí está el Señor, aquí está Jesús. Hagan un rosario, hagan una oración de rodilla, enseñen a los niños la parte de la misa. Hay niños que están en la misa y están parados. Y a mí como sacerdote, cosa que me indigna como sacerdote, es ver a la gente que en la hora de la consagración no se arrodillan. A no ser que realmente tenga una enfermedad. Pero lo demás son excusas. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Una vez en el seminario estaba el Club Serra, no sé si los padres se acuerdan. ¿Sí? Ese Club Serra estaba conformado, me perdonan la expresión, con puros abuelos, puros viejitos, ¿sí? Llegaban una vez, hicimos en el seminario una actividad con ellos, ¿no? Y ellos llegaban casi que en andaderas, abuelitos. Bueno, les dimos comida y los pasamos a un salón así como este y les pusimos musiquita como la que está sonando de fondo. Mire, esos viejitos tiraron esa vaina para un lado y cuando usted los dio cuenta estaban bailando. Yo le dije, estos sinvergüenza, y en misa no se arrodillan porque es que me duele la rodilla, ¿sí? Es que las articulaciones, pero para otra vaina sí se arrodillan, ¿sí? Y para bailar sí son buenos. Y entonces delante del Señor en la Eucaristía no lo hacemos. Entonces, ¿quiénes son los culpables? ¿Los sacerdotes? No, los culpables son los catequistas que el Padre tiene y que ellos no son capaces de enseñarle a los niños que en el momento de la consagración hay que estar de rodilla. Porque estamos delante ¿de quién? De Jesús, del Señor, del Rey de Reyes, del que todo lo puede, del pan de vida eterna. Como dijo Pablo, lo que yo recibí se lo transmití a ustedes. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, que el Señor Jesús en la última noche antes de ser crucificado tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo, tomó vino y dijo, esta es mi sangre. Y cada vez que comemos del pan y bebemos del cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y si usted comete un pecado contra la Eucaristía, está pecando contra el pan y el vino, está pecando contra el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Pero eso debemos enseñárselo a nuestros jóvenes, queridos catequistas. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Ya no sirve para nada. Catequista que le diga a uno, nah, yo ya no quiero ser más catequista. Aquí está la puerta. 2x2, bien grande. Váyase. Yo no tengo problema por eso. A mí en la parroquia mía hay gente que me ha dicho, no, padre, no quiero trabajar bien más con usted. Yo le pague por su servicio y que le vaya bien, ¿sí? Porque comprendió esa gente que no le estaba sirviendo a Dios. Comprendió que simplemente le estaba sirviendo ¿a quiénes? A los hombres. Porque la persona que le sirve a Dios podrá ser muy malo el cura y podrá ser muy mala la gente. Su servicio es ¿para quién? Para Dios. Punto y aparte. Así es sencillo. Por eso el catequista que le dice a uno, yo no voy a trabajar más con usted, váyase. Váyase. No hay problema, váyase. Que se va uno y Dios manda 2 o 3 más. ¿Sí? Así es sencillo. ¿Por qué? Porque la obra no es nuestra. ¿La obra es de quién? De Dios. Por eso, catequistas, no pierdan la sal. No pierdan el sabor de ser catequista, de sentirse alegre, feliz y contento cuando usted ve que esos niños que ha formado por 1, por 2, por 3 años van a recibir el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Ya de ahí en adelante que el niño se quiera ir y que el papá ya no lo quiera mandar más a la iglesia, ya es problema del papá, pero usted hizo por ese niño lo que pudo. Le enseñó, pero le enseñó bien. Y resulta que cuando uno enseña bien, esa gente es agradecida. Esa gente sigue asistiendo a la iglesia. Yo recuerdo en mi antigua parroquia, yo estaba en Alto Barina, Divino Niño. A mí me criticaron porque decían que yo era muy imponente, pero yo los obligaba a ir a misa. Después que esos niños, el primer grupo recibió la primera comunión, ya estaban acostumbrados y enamorados de ir todos los domingos a la Eucaristía. Iban todos los domingos. Por lo menos de 300, por lo menos 150 iban a la misa. Que yo pasé a hacer de tener una misa los domingos a tener 5 misas porque no me cabía la gente en la iglesia. Pero era ¿por qué? Porque había que enseñarles. Y Jesús enseña con autoridad. Porque hay gente que dice, ay, no, el Señor enseña con autoridad. ¿O usted cree que cuando Jesús estaba en el templo, que estaban los mercaderes, se fue sonriendo y le dijo, ay, abandonen la casa de Dios, sálganse de aquí, mire que ustedes están haciendo? No, dice la palabra de Dios que el Señor agarró un látigo, le hizo un par de nudos y le cayó a cuero a esos sinvergüenza. Lo sacó a palo del templo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor tenía autoridad. Y ustedes como catequistas deben tener también la autoridad para enseñar. Y si al papá no le gusta, yo siempre le digo a los catequistas míos, si al papá no le gusta, mire, mándenlo a hablar con él.
con el cura, que yo los atiendo. Yo no tengo ningún problema por eso. Yo los atiendo. Llegó una señora y me dijo en las últimas confirmaciones, comuniones: padre, vengo para que mi niño haga la primera comunión. Y yo le dije: ¿usted quién es? Porque yo todavía nunca la había visto. Digo: no, yo te enseñé a los niños míos en mi casa. Yo en mi casa le enseñé todo eso. Usted le pregunte, ellos se lo saben todo. Yo le dije: pues usted enséñele a su hijo en su casa todo y me parece muy bien, la felicito. Pero resulta que si no pasa por la catequesis de la parroquia, su niño no hace la primera comunión. O me va a decir usted que usted le va a enseñar al niño suyo a leer, a escribir y todo lo demás, y va a llegar a la escuela y le va a decir al profesor cuando tenga 11 años: mi niño ya tiene 11 años, vengo para que usted me le dé el título de 6º grado, a ver si el profesor se lo va a dar. No, usted tiene que primero inscribirlo en la escuela, pasar los 6 años de estudio para que pueda recibir el título. Lo mismo la catequesis. Tiene que pasar por la catequesis para que pueda hacer la primera comunión. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Y se tira a la calle para que la pisen la gente. Ahí va. Catequista que dice que no quiere servir más porque es que el cura es un desgraciado, se va a la calle. Y entonces, ¿quién va a hablar de ese catequista? La gente. Ay, mire, pero aquel no era el catequista de la iglesia. Mire ahora, casi que es hasta protestante. Ah, porque resulta que no estaba sirviendo ¿a quién? Estaba sirviendo a Dios. Por eso a mí cuando la gente me dice que padre, la gente está hablando de usted, yo, míreme la cara de preocupación que yo tengo por eso. Eso me preocupa a mí tanto. Como si ellos me hubieran dado a mí la salvación. ¿La salvación me la da quién? Dios. Yo le estoy sirviendo al que me llamó. Al que le gusta bien y al que no, también. Ustedes son la luz del mundo. Ah, catequista, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz de esos niños. ¿Cuántos niños en la casa no se le han enseñado el Padre Nuestro, la Dios te salve, hacer el rosario? ¿Cuántos niños en su casa no han recibido la verdadera formación cristiana? Entonces, en ese momento, ustedes, cuando lo reciben en la catequesis, se convierten para ellos en luz. Son esa luz, son esa guía. Entonces, como ustedes se convierten para ellos en esa luz, tienen ustedes que comenzar a dar ¿qué cosa? Testimonio. Porque los niños los ven. ¿Cuántos catequistas que uno ve en las parroquias de uno? Y digo en las parroquias para que no vayan a decir que solamente en Santa Lucía, no, eso pasa en todas las parroquias, ¿sí? Que llega el catequista y llegó y se puso a comadrear con todo el mundo, ¿no? Yo le dije: esta la catequista, en vez de lo primero que tiene que hacer es ir donde está el Señor, saludar al Señor, porque si hay niños que ella tiene catequesis, lo primero que van a hacer es decir: ah, pero si la catequista adentro y no saluda a Cristo y nos dice a nosotros que vayamos, qué sinvergüenza, mentirosa. Y ahí es donde el Señor le va a decir, como le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, raza de víboras. Dicen que conoce al Señor y no conocen nada. Entonces fíjense, ustedes son la luz de sus jóvenes, de sus niños. Tienen que hacerlo. Así como a nosotros los sacerdotes nos critican porque nos dicen que no, a veces no damos testimonio, que a veces sí, tenemos la parte humana, que no hay que dejarla a un lado, pero tratamos de alguna manera de enseñar a la gente a buscar al Señor. Y a veces lo hacemos también con nuestra propia vida, que tenemos que hacerlo. Y ustedes, catequistas, tienen que hacerlo también, con su vida. Cuando lleguen al templo, saluden al Señor, porque usted no sabe quién lo está viendo a usted. Y dice: bueno, si esta es la luz que ilumina la mente de mis hijos, ¿qué se podrá esperar de los demás? Entonces fíjense lo que dice la palabra del Señor. ¿Vuelvo a repetir eso? No, en eso sí estamos claros, porque son niños. Ellos aprenden mirando, ¿sí? Yo recuerdo, bueno, eso es muy común, no sé, los padres, cuando uno tiene monaguillos pequeñitos, así que son de 3, 4, 5 añitos. Si usted pone las manos así, el monaguillo las pone así. Si usted las pone así, el monaguillo las pone así, ¿sí? Él hace lo que usted está haciendo, ¿sí? Ahora imagínense, si usted va y se arrodilla al Santísimo, ¿qué va a hacer el niño? Ir a arrodillarse ¿a dónde? Al Santísimo. Ustedes son la luz. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Para que alumbre a todos los de la casa. Ese niño se va a convertir también en una luz para su hogar. ¿Por qué? Porque si usted hace que el niño se enamore de la catequesis, en el compromiso que tiene que tener el papá con la iglesia, es que tiene que llevar a su hijo todos los domingos a la Santa Misa. Y si usted hace que el niño se enamore de la catequesis, ese niño va a ser el que lleve a su papá y a su mamá a la Santa Misa.
porque él no quiere perder la catequesis, él quiere hacer la primera comunión, y entonces se verá el papá y la mamá obligado a asistir ¿a dónde? A la misa. Y es ahí donde entra el mensaje de Dios, ahora sí, para los padres. ¿Por qué? Porque cuando están los padres en la misa, nosotros los sacerdotes los aprovechamos. Bueno, yo los aprovecho, yo no los pelo. Yo soy verdad que yo no los pelo, ¿sí? Porque hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos. Entonces es importante que aprendamos que tenemos que ser luz para nuestros jóvenes. Ustedes catequistas son la sal, son la luz de la catequesis. Son la luz de la catequesis. Por eso nosotros como arciprestazgo nos hemos preocupado por dar la formación. Primero, para que ustedes nos conozcan a nosotros los sacerdotes, y segundo, para nosotros conocerlos a cada uno de ustedes. Y para que entre ustedes se conozcan. Para que ustedes digan, mire, esta persona es la catequista de tal lado, esta persona es la catequista de tal lado, puedan compartir ideas. ¿Cómo hace usted? ¿Qué hace usted cuando tiene un niño que no sabe leer, que no sabe escribir, pero que no te falta nunca la catequesis? Un niño que el padre va cada 15 días a hacer la misa, cada 15 días va a la misa. Yo tengo una comunidad que se llama Catalinero, Las Subitas, allá en Santa Lucía. Eso es lejos, eso es cuando el diablo fue a sacar la cédula y regresando ya tenía vencida, ¿sí? Eso es lejos. Y hay un niño que religiosamente está en misa. Toda vez que yo voy a hacer misa, ese niño llueva, está en misa. Si hace sol, está en misa. Sí, ese va a misa y está en la catequesis. Entonces, ¿qué significa? Que para mí eso es una alegría, porque estoy diciéndome a mí mismo, la catequista, el catequista que yo tengo allá, está haciendo que este niño se enamore ¿de quién? De Dios. Se enamore de Dios. Entonces, ¿por qué nuestros niños y nuestros jóvenes asistirán a la catequesis? Porque usted es la sal, usted es la luz de la vida de esos niños en la fe cristiana. Ustedes son la luz de ellos en la fe cristiana. De ustedes dependerá si esa luz se apaga y si esa sal deja de ser salada, deja de tener sabor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos.